Vamos a darle gracias al Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Le voy a pedir a nuestro hermano Valentín que nos guíe en oración. Hermano Valentín, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, una vez más, Padre, por todo lo que ya nos has permitido hacer y por dejarnos llegar hasta este momento. Gracias te damos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que, dejando todo a un lado, están aquí con un corazón dispuesto para darte a ti la honra y la gloria que solo tú te mereces. Padre bendito, yo te pido que tú prepares nuestros corazones, que tú nos des entendimiento y sabiduría, pero sobre todo, Señor, que tú nos des las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Guárdanos y cuídanos porque así lo necesitamos, Señor, y en tus manos nosotros estamos. Padre bendito, todo esto te pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a venir a nuestro canto o un himno estatal. Yo tengo paz y gozo. Entonces, ¿sí?
cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. Hoy yo quiero andar con Cristo, dice nuestro siguiente himno en esta tarde. Y ya para cederle el tiempo también al pastor. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrada en mi vida, mis dolores y amar, y algún día con mi Cristo gozaré la caridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el cordero de la cruz. Y anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Si se pueden sentar, hermanos. Pastor, con usted el tiempo. Capítulo 17, por favor. Jueces, capítulo 17. Ya casi terminamos el día, así es que los últimos bocados de alimento, hermanos, y ya podemos ir podemos hacer como hacía David, ¿no? Eh, a meditar en ellos todavía de noche, ¿no? A analizarlos, ¿no? O como decíamos una ocasión sin que se oiga ofensa, ¿verdad? Que lo vayamos ¿qué palabra usamos? No, esto es devolver. Cuando se mastica, a rumiar, ¿no? Vamos a tomar el último bocado de 1 hora y después podemos ir a rumiar el alimento de Dios, ¿no? A la casa. ¿Saben lo que es rumiar, no? Es algo que hacen algunos ganados, no somos ganados, que es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Eh? Algunos animales, las vacas, los camellos, comen la comida y lo mandan al estómago, ¿no? Pero no lo procesan, ahí lo tienen, ¿no? Ya después llega la tarde ahí, se echan y sacan el alimento del primer estómago, ¿no? Y lo regresan y lo empiezan a saborear. Y así lo pasan al otro estómago, ¿no? Ya. Entonces así, ¿no? Tal vez escuchó algo y dice, pues, como que no entendí, hasta siento que me cayó mal, ¿no? Pero ahorita que vaya a casa, sáquelo otra vez, no es rumelo, así mastíquelo, que le voy a dar a entenderlo, ¿no?
que saque, aproveche y que saque los nutrientes, algo así. Pero aquí un bocado más, ¿no? Para algunos un amargo bocado, para otros tal vez un dulce bocado, ¿no? Depende cada uno, ¿no? Jueces capítulo 17, versos 7 al 13, yo le puse por título el intento de formalizar una religión inventada. Aquí vamos a ver el intento de hacer que una religión que inventamos sea legal. Sí, sí, porque a veces queremos hacer eso, ¿no? Inventamos algo y queremos que se mire como real, ¿no? Vamos a leer del verso 7 al verso 13, ¿lo tiene? Dice así, había un joven de Belén de Judá, esta es la continuación de la mañana, ¿ok? De la tribu de Judá, dice, de el cual era levita y forastero allí, ¿dónde? Ahí en la tierra de Efraín. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Qué casualidad, ¿no? Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén, de Judá. O sea, ahí era la ciudad donde él tenía que servir. Y voy a vivir pues donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía, fíjense lo que hizo, consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote, ¿no? Qué cosa, ¿no? Vamos a hablar, que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias por la reunión de esta tarde. Ayúdanos que tu palabra sea útil a nuestra vida espiritual para que seamos guardados de querer hacer lo que nos dé la gana, sino que queramos hacer, Señor, lo que tú nos has demandado. Para gloria tuya, para bien nuestro, pero te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya mirábamos en la mañana que había una familia ahí en Efraín, en la tribu de Efraín. Había una familia de un personaje llamado Micaía, que Micaía significa quien como Jehová, ¿no? Ya vimos que este hombre le robó a su mamá un dinero. La mamá había maldecido al que lo había robado. Así es que Micaía lo regresó y cuando lo regresó la mamá le dijo, bendito hijo mío, ¿no? Porque este dinero, dice, yo había pensado consagrarlo para Dios o usarlo en la obra de Dios, ¿no? Entonces, vimos que la mamá realmente, según ella, usó el dinero para servir a Dios. ¿Haciendo qué? Dice que haciendo ídolos que puso en su hogar para servir a Dios. Ahora, ¿qué cosas, no? Ella quiso agradar a Dios haciendo exactamente lo que a Dios no le agradaba, ¿no? No solamente hizo, dice en el verso 5, y este hombre Micaías, o sea, su hijo tuvo casa de dioses, o sea, muchos ídolos. No sabemos cuántos ídolos tuvo. Tuvo un efod, o sea, un traje que solamente era para el sacerdote, ¿no? Y terafines, más ídolos. Y consagró a uno de sus hijos, para que fuera su sacerdote. Ahora, verso 6 dice, ahora se entiende aquí y consagró a uno de sus hijos. Se entiende que Micaía posiblemente fue consagrado. Esa es la idea, tal vez, ¿no? No dice si él tenía otros hijos, pero ahí mismo en la familia se puso un sacerdote, ¿no? Para que sirviera. Dice en el verso 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora ya sabemos por qué esta familia actuaba así, ¿ok? ¿Sí me entiende? Es como si usted un día no dijera, pues, familia, vamos a servir a Dios. Vamos a crear un ídolo aquí en la casa, ¿no? Y vamos a ver a quién tengo a Chencho, Juan. Juan, tú vas a ser el sacerdote aquí en la casa, ¿no? A partir de hoy, Juan, tú eres el sacerdote de la casa, para que nos dirijas en la vida espiritual. Algo así hicieron, ¿no? ¿Me entiende? Ahora dicen ellos que servían a Dios
y que tenga un sacerdote, o decir un pastor, pues si fuera en estos tiempos sería un pastor, ¿no? Mi hijo, el más chico, va a ser pastor ahora, ¿no? Tenemos un pastor en la casa. Ustedes se imaginan, yo sé que para usted es ridículo, ¿no? Ahora pregunta, ¿ha pasado esto? Sí. Usted luego se entera que en la casa de fulano de tal, que esa familia es cristiano. Y hay un pastor ahí, ¿quién es? Uno de sus hijos. ¿Quién lo ordenó? La familia. O sea, no, o sea, son la iglesia de Cristo y son salvos, sí, pero están haciendo las cosas mal, ¿cierto? No están siguiendo a alguien en la cual la iglesia nunca intervino, ¿ok? Lo hizo la familia, ¿eh? No sigue ningún reglamento puesto por Dios. ¿No se acuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo para que supieran cómo andar en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad? Entre esas cosas, ahí se encuentra también el que anhela obispado, que es ser pastor, buena obra desea. ¿Pero qué se requiere? Que el tal sea esto, aquello. ¿Quién debe estar de acuerdo o vigilar todo eso? La iglesia. ¿Sí me entiende? No, pues no la familia, pues qué, va, eso es hijo, ¿no? Pero así, ¿y por qué hacían esto? Porque no querían el gobierno de Dios. Se oye raro, ¿ok? Gente que conocía de Dios, no quería el gobierno de Dios. Por ahí lo dice. En aquellos días no había rey en Israel. O sea, el rey aquí es Dios, se entiende, ¿ok? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ahí continúa el verso 7. Ahora, esa familia tiene ya una religión inventada en su casa. Religión es un sistema de adoración, ¿ok? Pero cuando se usa la palabra religión, normalmente en la Biblia habla de algo negativo, ¿ok? Un intento del hombre por acercarse a Dios a su manera. Eso se llama un religioso. Hoy en día lo conocemos como un religioso. Aquel que intenta acercarse a Dios, pero a su manera, ¿no? Aunque la palabra religión en la Biblia sí es correcta, que significa forma de adoración a Dios. Pero Dios decide cuál es esa forma, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, ahí continúa la historia, dice, aquí va a entrar otro personaje, que no es Micaya, ahora es un levita. Este sí es un sacerdote desde nacimiento. Bueno, este sí es llamado al sacerdocio o a servir a Dios en este sentido desde el nacimiento, eso sí. Dice, había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Bueno, este sí puede hacer un servicio así si es llamado a hacer en el área que le corresponde. Este sí puede por ser levita, digamos, ¿no? Y forastero allí dice, este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá. ¿De dónde era este? ¿Cuál era la ciudad donde tenía que servir? Belén, ¿ok? Él tenía que servir en Judá, allí tenía que servir él. Dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía, ¿no? Había un levita, venía de la tribu de Judá, o sea, allí le tocaba servir, pero ahora andaba como forastero en Efraín. O sea, ahora, sí, no solamente aquí hay una familia que anda haciendo lo que bien le parece, hay una persona que debe servir en la obra de Dios en la vida, en el área espiritual, que también anda haciendo lo que bien le parece, ¿no? Dice que anda por forastero. ¿Él tenía que andar de forastero realmente? No, porque él tenía un lugar donde servir. Ahora entendemos por qué está pasando eso, ¿ok? Porque jueces fue un tiempo en lo cual cada quien hace lo que bien le parece. ¿Este tiempo en el que vivimos se parecerá al tiempo de los jueces? ¿Usted qué dice? Si me dice, no, sí. ¿Por qué? Mano, es que, seamos sinceros, muchas veces nosotros hacemos, dígalo conmigo, poco no, siendo cristianos, luego hacemos los que bien nos parece, ¿ok? ¿Sí o no? Lectura tras lectura, predicación tras predicación, amonestación. Además, el pastor se acerca y le dice, mi hermano, mire, yo miro que en tu vida tienes que arreglar esto. Y usted, no es que usted no lo sepa, si sabe o no. Sí, no se trata de saberlo o no saberlo. Se trata de no querer hacerlo. ¿El levita sabía o no sabía? Sí sabía. ¿Micaía sabía o no sabía? Sí, sí sabía. ¿Qué pasó entonces con ellos? Que no quisieron. Eso pasa cuando uno no quiere el gobierno de Dios. O sea, uno decide no obedecer a Dios, lo que te mete en un asunto de confusión, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahora Micaía, que también hace lo que da la gana, tenía la oportunidad de tener un verdadero sacerdote, por decirlo así, ¿ok? Alguien más
Es espiritual, o sea, algo más cercano a lo que Dios llamó para que me entienda. ¿Sí comprende? Porque Micaías no era un levita, ¿ok? Entonces él sabía que si él se presentaba ante los demás, no sé, como que podían cuestionarlo, ¿no? Le podían decir, tienes un efod, dice que eres sacerdote, pero tú ni siquiera eres levita como para aspirar a eso, ¿sí o no? Pero aquí tiene la oportunidad de ir formalizando la religión que él acaba de inventar, ¿no? ¿Sienten esa parte? Ahora, hay varios textos en la Biblia donde usted puede investigar sobre el asunto de los levitas. Podemos leer Deuteronomio capítulo 18. Ahí Deuteronomio 18 habla en gran parte del oficio y el trabajo y la obra de los levitas, ¿ok? Este, pero por ejemplo, solamente por leer un verso, porque no hay tiempo. Vaya conmigo, no pierda jueces, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 18, en el verso 7, por favor. No, no es el único pasaje bíblico, pero vamos a leer esa parte nada más. Deuteronomio capítulo 18, verso 7. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el verso 1, ya que estoy ahí. Dice así, pero quiero que se centre en el verso 7. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. O sea, Dios dijo, los levitas no van a tener tierra, yo voy a ser su proveedor, ¿no? Dice verso 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, o sea, lo que les correspondía. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. O sea, el pueblo tenía que con sus ofrendas para sustento de los levitas, ¿no? Dios así lo ordenó, por eso Dios dijo que era como si fuera de Dios, ¿no? Verso 5. Porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová. Él y sus hijos para siempre. Verso 6. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, escuchen lo que dice, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma, escuchen, al lugar que Jehová escogiera, o sea, sí podía ministrar, pero ¿cómo? Dirigido por Dios, ¿no? Es como en este tiempo. Por ejemplo, si Juan me dice, pastor, yo estoy aquí con usted, pero me gustaría ministrar en otro lugar que hay necesidad. ¿Qué hacemos? Oramos al Señor, ¿cierto? Por ese asunto. Y si se da, la iglesia le respalda, ¿sí o no? Y le enviamos. Qué bonito, ¿no? Y si Juan me dice, pastor, estaba con usted, pero ahí nos vemos, ¿no? ¿Sería eso correcto? No, es un orden incorrecto, que hay formas, ¿sí me entienden? Hay formas, todo lo demás en pocas palabras, hacer como nos dé la gana, ¿ok? No querer el gobierno de Dios. Bueno, así más o menos se entendía en el Antiguo Testamento. Todo tiene que ser dirigido por Dios. Verso 7, escuchen, errantes. Ministrará en el nombre de Jehová, tu Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Verso 8 dice, igual ración a los de los otros comerá, además de su patrimonio, ¿ok? En fin, eso es parte, ¿no? No voy a leer, hay otros textos donde dice que todo aquel quisiera hacer lo mismo que un levita. Si ser levita, ¿sabe qué iba a pasar? Como ya sabes, ¿no? Debería morir. Así de sencillo, no se podía hacer eso, ¿ok? O sea, Dios es el que decide en su pueblo, así fue en el Antiguo Testamento, cómo debería ser el orden de adoración a Él. No tenían que inventar nada, Dios ya había establecido, ¿ok? Es como en este tiempo. Dios en la Biblia te dice cómo debe funcionar el sistema de adoración delante de Él.
a través de una iglesia, ¿ok? Dios dice cómo es la forma. Nosotros no tenemos que inventar nada, ¿ok? Yo no puedo andar inventando que va a ser así, no, tenemos que ir siempre a la Biblia. Pero si no queremos el gobierno de Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues como nos dé la gana. Entonces, que no queremos hacer eso, ¿ok? Micaías no era un verdadero sacerdote. Ahora sí tenía un egresado de los levitas, ¿no? Alguien lo dijo así, no, me causó gracia porque alguien lo expuso de esta manera, ¿no? Micaías era sí era un sacerdote, pero era como un pastor que no salió del instituto, ¿no? Así medio, que dudoso, ¿no? Pero aquí tenía un egresado de instituto, por decirlo así, ¿verdad? Este sí era de los buenos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo él? Ahora sí tengo un levita, un verdadero, ¿no? O sea, eso le iba a dar a su nueva religión, ¿qué le iba a dar? Renombre, ¿no? Lo iba a realzar. Si ven cómo se comienza formando una mala religión y después el intento de hacerla formal, de hacerla que parezca legal, hasta el punto de tener feligreses, ¿no? O seguidores. Sí, es un proceso. De hecho, así se han formado las religiones, las denominaciones se han formado así. Un día un hombre tuvo una idea, comenzó en su casa, después la formalizó ahí poniendo cosas raras, ¿no? Y después tuvo seguidores hasta que se hizo una religión, por decirlo así, que parece verdadera de Dios, con miles de seguidores. Y realmente empezó con 2 personas, o a veces con una. Sí estamos, ustedes conocen cómo empezó Testigos de Jehová, cómo pensaron Adventista del séptimo día, sí, así empezó, con una persona que se le ocurrió algo por ahí, hasta tener muchos seguidores, ¿no? De hecho, si usted sigue la historia, estas personas tuvieron problemas terribles, ¿ok? De hecho, todos los fundadores, cuando menos de estas 2 dominaciones, fueron personas que tuvieron muchas mujeres, eran bien mujeriegos ellos. Tuvieron problemas de divorcios, no solo una vez, varias veces. Los mormones, ni se diga. De hecho, hasta hoy en día prevalece esa enseñanza, ¿no? Que un sacerdote de ellos puede tener varias mujeres, ¿no? Imagínense, cuando la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay alguna duda sobre eso? No, ¿verdad? Pero ellos crearon su propia la religión a su gusto, ¿no? A su conveniencia, especialmente para el líder. Qué casualidad, ¿no? Sí, bueno, así como Micaía, él está haciendo una religión a su gusto. Porque él no era un verdadero sacerdote, ahora tiene la oportunidad. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué hacía un levita ahí de forastero? Pues andaba haciendo lo que quería, ¿no? Ahora, la pregunta, yo pienso que Micaías se preguntó ahora, ¿cómo le hago para que porque tal vez Micaías no sabía, ¿no? ¿Cómo le hago para que este levita que llegó aquí quiera ser mi sacerdote? ¿Cómo se le haría? ¿Cómo le hacen hoy en día? Sí, sí, exactamente, ¿ve? Como si, todo coincide, ¿no? Dice ahí, me quedé en el verso, eh, Jueces capítulo 17, ¿estamos? Me quedé en el verso 10, dice. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, dice, y yo te daré 10 ciclos de plata por año. ¿Qué más? Bueno, 10 ciclos de plata. ¿Saben ustedes cuánto sería eso el día de hoy? En realidad no era mucho dinero, ¿ok? Hoy en día serían más o menos como $12,000 al año. ¿Es mucho dinero eso? No, pero algo es algo, ¿no? Algo es algo, algo agarró, ¿no? No tenía nada. ¿Qué más le ofrecía? Además le ofrecía una posición. Ahora, desde la posición que le puse, serás para mí padre y... ¿Saben ustedes que en la Biblia Dios nunca dio esa posición de padre? ¿Sabe usted, verdad? Nunca en la Biblia Dios dijo que un sacerdote, un pastor o alguien iba a ser padre, ¿va? Tal vez sacerdote sí, pastor y esas cosas, pero padre. ¿Quién es el único que se atribuye esa posición de padre? Dios, ¿ok? Dios el Padre, nada más. Le ofreció que más, dice, te da 10,000 ciclos de plata por año. Te voy a dar vestido, o sea, te voy a dar ropa y te voy a asegurar la comida, ¿no? Y esto fue un pago, él lo está comprando, ¿no? Le está dando un sueldo, dice. Y dice, y el levita, dice, se quedó, verso 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos, ¿no?
Verso 12 dice, y Micaía consagró a levita. Ahora, ¿quién consagró a levita? Sería en este caso, ¿quién ordenó al nuevo pastor? Micaía, ¿no? Si alguien necesita un pastor, me avisa. Familiar, ¿no? Hay en su familia, ¿no? No sé, imagínense, ¿no? Un día llega un pastor a su casa, se inventa su propia religión, ¿verdad? No, no tiene que venir, no tiene que venir aquí, ¿verdad? No va a tener que pagarle y crear su propia religión, ¿verdad? Déjeme decirle, algunos tienen esta religión. Con la pena en el corazón tengo que decirles que a mí me han dicho eso. ¿Sí? A mí me han dicho, hey, ¿por qué no se congrega? No, porque en la casa tenemos alguien que nos predica, alguien que nos enseña. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? En la casa tenemos un pastor, ¿me entiendes? Y le llamaron pastor, tal vez al que conoce más en el hogar. Y ese es su pastor, o su pastora en algunos casos. Y con eso decidieron, no necesitamos obedecer ese mandamiento que dice no dejando de congregarse, ¿ok? Tener compañerismos unos con otros, o sea, ¿me entiendes? Cuiden cómo comportarse en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y ellos de alguna manera piensan que con eso están bien. Eso se llama crear su propio sistema de adoración. Tenga cuidado, no sé que algún día usted también decida hacer lo mismo, ¿verdad? No sea que por ahí este, Fidel se ponga vivo, ¿no? Que aprenda bastante y que después diga familia, no más iglesia local de Benson, ¿ok? Ahora en la casa yo soy el pastor, ¿no? Conságrenme, ordenme. Eh, Ha pasado y muchas veces ha pasado. ¿Sí me entiende? Y dice, estaría bueno. ¿No? Bueno, algo así pasó allá, pero en los tiempos de jueces, ¿no? Dice, y Micaía consagró al levita. O sea, ¿quién podía consagrar a un levita para servir? Otro levita, ¿no? Un sacerdote, ¿ok? Sería ordenarlo el día de hoy, pero como no había más, lo tuvo que hacer Micaía, que no tenía ningún derecho, ¿sabe qué? Si Dios hubiera cumplido ahí su ley dura así, ahí lo hubiera matado a los dos, ¿no? Bueno, primero a Micaía, ¿no? Dice, y aquel joven, dice, le servía de sacerdote en un lugar donde Dios no lo llamó, porque él tenía su ciudad allá en Judá, de la forma que Dios no lo ordenó, porque él necesitaba comer, ¿sí necesitaba comer levita, sí o no? ¿Tenía provisión, sí o no? Sí, él como levita, él tenía su provisión asegurada, Dios ya lo había, él no necesitaba andar buscando errante por otro lado, Dios ya le había dado, ¿ok? Pero por alguna razón no le gustó donde estaba, no le gustó lo que le daban, ¿ok? Así es que él quiso hacer las cosas a su manera. Este levita no le interesa a Micaía y su familia, ¿ok? Después los va a traicionar. ¿Qué es lo que busca este levita? Él busca dinero, ¿ok? Tenga cuidado con eso, ¿ok? El que quiere servir a Dios se va a esforzar en obedecer a Dios, aunque usted no lo quiera. Pero él como quiere servir a Dios, le va a decir las cosas como son. Si usted le dice, ser mi pastor, él te va a decir, hey, ¿cómo me pides que sea un pastor? ¿Acaso Dios me llamó a mí? Estás mal, te va a decir, estás mal. Haz las cosas como Dios dice, ¿ok? Pero si busca aceptación, si busca reconocimiento, si busca dinero, te va a decir, ok, yo voy a ser tu pastor. ¿Sí me entiendes? Cuidado con eso. Disfrazado, disfrazado, pero se da. Dice, Micaía consagró a levita y aquel joven se servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. O sea, se quedó a vivir con él ahí, ¿no? En el Nuevo Testamento, el Señor, hermanos, sí advierte contra aquellos que quieren servir por dinero, ¿ok? Sí hay una advertencia, Cristo advirtió, ¿no? Y bueno, yo me puse a pensar, aquí el Levita y Micaía y no sé, ¿cómo se encuentran, no? O sea, qué casualidad que se juntaron dos que andan haciendo lo que quieran para seguir haciendo, ¿no? Que hay dichos en el mundo, ¿no? Dichos como Dios los cría y ellos se juntan, dicen, ¿no? Las piedras rodando se encuentran, por ahí dice otro dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y el que con lobos se junta, aullarse. Sí, sí o no. Todo esto habla de que cuando estás en el lugar incorrecto, por la razón incorrecta, haciendo lo incorrecto y te juntas con alguien que anda igual, pues no vas a mejorar. O sea, ¿qué va a pasar? Pues vas a empeorar, ¿no? Por eso también el Señor nos advierte, ¿verdad? Que hay lugares donde no debe de estar. De hecho, se oye feo, pero hay amistades con las que no deberías estar.
Así ayúdales si quiere, ¿ok? Si quieres, háblales. Apóyales si es necesario, ¿ok? De misericordia. Pero no tengas como compañerismo con ellos. No mucho así porque te van a afectar. Yo no creo que los convenzas. Tú más seguro que ellos te van a convencer a ti. Casi siempre pasa así, ¿ok? Entonces, Micaía le ofreció dinero para que sea parte de su religión inventada. Ahí vimos en el verso 10, casa, un sueldo, $12,000 más o menos, comida, vestido, trabajo, una posición pues más elevada, un título ahí, fue ordenado, en fin, un sacerdote alquilado, ¿no? Asalariado, que sirviera para Micaía, ¿no? Juan capítulo 10, no lo busque, lo voy a leer, usted conoce el texto. Juan 10:13, Cristo habló sobre el peligro de que sí, en la iglesia o entre los seguidores de Cristo puede haber algunos que se acercan con malas intenciones, buscando un salario, ¿ok? Dice así en Juan 10:13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cómo sabemos que alguien anda tras el dinero? Oh, porque te dicen, ok, si me das tanto, yo voy a servir a Dios. Pero si no me das tanto, gracias, pero no puedo servir a Dios, ¿no? Ahora, el que no es asalariado te dice, hermano, yo voy a servir a Dios. Si me pueden apoyar, gracias, ¿no? Pero aunque no me apoyen, yo voy a servir a Dios como quiera. ¿Reciben la diferencia? Ahora, la Biblia dice que tienes que apoyar a tu pastor, pues que va a comer entonces, ¿ok? Pero aún si no lo apoyas, esto va a servir, ¿ok? ¿Sí me entiende? Pero si anda por dinero, te va a decir, hey, si mientras no me pague, no esperen que predique, ¿ok? Y cuando aparezca una nueva oportunidad, porque se da, ¿verdad? Una vez me contó nuestro hermano Daniel, que ya partió con el Señor, él me contó una vez, dice, mi hermano, me están ofreciendo en el X iglesia, me están ofreciendo, parece que me dijo que era que hace años, $6,000 mensuales. Era un buen dinero, ¿ok? $6,000 mensuales. Pero también estaban ofreciendo casa y también vehículo. Él no tenía que hacer nada, ¿no? Y para que él fuera pastor en un lugar, ¿no? Y él lo comentó como una experiencia, ¿no? Y él dice, lo usó, ¿no? Pero dice, nosotros no estamos para eso. Nosotros no andamos buscando dinero, ¿ok? Dios me puso aquí y aunque no me dieran nada, Dios me puso aquí, no puedo moverme por eso. O sea, yo no estoy tras el dinero, ¿ok? Pero cuántas, si hay o no hay. Y luego nos encierran en un solo círculo a todos. No, no, es que los pastores no más andan tras el dinero nada más, porque sí los hay, ¿ok? Pero la Biblia advirtió sobre eso, ¿ok? Pero no todos, ¿ok? Si hay pastores que sirven al Señor, este, bajo la motivación correcta, ¿ok? Sí, sí los hay, no son todos. Hay una diferencia en el siervo de Dios, el que recibe ayuda para vivir, por supuesto, y aquel que le pagan para servir, ¿sí? No es lo mismo que te paguen para servir a que sirvas y que te ayuden, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Los levitas ya tenían una provisión de Dios para servir en el ministerio, no necesitaban andar cobrando, ¿ok? Ellos ya tenían una provisión en el lugar donde estaban. El pueblo lo sabía, no tenían que pedir, lo sabía. Lo mismo pasa hoy en día, ¿ok? Eh, se espera que así sea. Eh, vemos también que al levita no le importó cobrar, ¿no? Él estuvo bien con esto, no le importó que fuera una casa de dioses, ¿no? De ídolos, no le importó. No le importó que fuera en una tierra que Dios no lo había llamado. Y bueno, esto fue lo que a Levita dice que le agradó, y se le agradó a Levita morar en aquel lugar, ¿no? No le importó que su consagración en ese ministerio, por decir así, en esa labor, pues fuera falsa, porque quien lo hizo fue Micaía, o sea, ¿sí me entiendes? No le importó quién lo hiciera, ¿no? Fue una persona desconocida en la obra. El levita le sirvió como sacerdote, pero lo hizo de la manera equivocada, no de la forma en que Dios lo había establecido. El levita decidió vivir en un lugar que él quiso y no donde Dios quiso. Lo terrible de esto es que parece que, más bien, ellos pensaban que todo estaba bien. O sea, esto es lo peor de todo. O sea, eso es lo más terrible, ¿no? Una persona viendo no ve. O sea, con todo esto en su mente ya se programó que todo está bien. Eso es lo peor de todo, como dice ahí en el verso 13, lea conmigo. O sea, esto es lo que a mí, no sé, es lo que a veces sí no sé, uno peca y cae y comete errores, ¿cierto? Pero luego Dios te ayuda y te levantas, ¿no? Y gloria a Dios, el asunto se arregla. Pero mientras la persona no quiere reconocer que está mal,
No solamente tú estás mal, sino que arrastras a otros. Porque le dices, así debe de ser, está bien. ¿Y qué hace la gente? Pues te cree, ¿no? Te confía. Si lo dice él, debe estar bien. Eso es lo que yo veo aquí difícil. Mira lo que dice ahí. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Les pregunto, ¿ustedes creen que Dios se iba a prestar para bendecirlos? Porque Micaía piensa que sí. Estoy seguro que el levita está diciendo que sí. Y los vecinos lo más seguro es que estén de acuerdo, ¿ok? Porque recuerda que aquí cada quien está creyendo lo que quiera. O sea, no nos ven lo terrible. Y los hijos, ¿qué creen que piensen? Pues que todo está bien. Ahora imagínense si eso lo transmite de generación en generación. Eso es algo terrible, ¿no? Sí, sí está terrible. Eh, y lo más terrible de todo esto, como les dije, es que todo esto va creando, va formando seguidores. eh, que, que lo más terrible es cuando tu conciencia ya no te deja ver que estás mal. ¿Sabe usted? La conciencia sí sirve o no sirve. Sí, la conciencia es algo que Dios te puso ahí, que cuando estás haciendo mal, algo te molesta y te dice, no, no, como que no estoy, me siento incómodo, como que lo que hice no es correcto, ¿verdad? Pero llega un punto en que ya te acostumbraste a hacer lo malo que tu conciencia no te dice nada, ¿no? Sí, ya se endureció, ya ni te molesta. Tú crees que estás haciendo bien cuando todos ven que estás haciendo mal. Pero cuando te dicen, hey, estás mal, y tú no dices nada, pero por dentro dices, no estoy mal porque yo siento que estoy bien. ¿Cómo voy a estar mal si yo me siento bien? ¿Sí o no pasa? Entonces la gente luego se guía por lo que sienten. Pero aún Pablo dijo, aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo dijo, el que me juzga es el Señor. O sea, ni siquiera Pablo confió en su conciencia, ¿sí? Porque es que la conciencia puede fallar, ¿cierto? ¿Usted ha visto las luces en los tableros de los carros? Normalmente se prende cuando algo está mal, ¿cierto? Pero hay veces que ni siquiera se prende y el carro está mal. ¿Y por qué no se prendió? Se fundió, se quemó. Entonces tú dices, no, el carro está perfecto, ni una luz, ¿no? Pero un día le ponen el fusible que pasaba corriente y se prenden todos los focos, ¿no? Ah, no, si estaba mal. Bueno, así más o menos la conciencia, ¿no? Que la conciencia se puede endurecer, ¿no? Y no te puede decir, no te puede señalar que estás mal. ¿Qué hago en ese momento? Tenemos más bien, ¿cierto? Ir a la escritura. Si la Biblia no dice que está mal, está, está mal, ¿no? Eh, en la Biblia, y ya no sé qué tiempo nos quedan 10 minutos. Miren, vaya conmigo a primera carta de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 15. Ya terminamos el texto, ¿ok? Pero solamente para que mire, para que no le tome por sorpresa. Dios nos advierte que estas cosas que pasaron en el tiempo de los jueces, Micaía, también iba a pasar en el tiempo de la iglesia, ¿ok? ¿Cuántos cristianos hay que siguen a hombres? ¿Y cuántos hombres hay que arrastran cristianos? Hombres, que andan, que viven según les parece, no según Dios, que andan en rebeldía contra Dios, que andan por intereses personales. Esto pasa cuando no quieres el gobierno del Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, por favor. Ya todos lo encontraron. Denme tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, en el verso 1. Vamos a leer, dice así. Dice, palabra fiel. Bueno, ahí está la parte de los, de los, capítulo 6, perdón. 6. Verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, aquí, todo aquel que no se apega, no se dirige por lo que Dios ha enseñado, por lo que Dios dice que es la verdadera religión, por decirlo así, piedad es otra forma de decir alguien que hace lo que Dios dice, dice,
Dice, verso 4 dice, está envanecido. ¿Y qué es la palabra envanecido? ¿No? En oscuridad, ¿no? Infructuoso, no está haciendo nada, ¿ok? Dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos y blasfemias y malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos, dice, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, la que toman la adoración a Dios, es esta palabra, como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, o sea, la forma de adoración a Dios, dice, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Eh, de hecho, en la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 2 verso 17, si usted quiere ir conmigo, tenemos un poco de tiempo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2 en el verso 17. ¿Tienen? Pablo nos deja claro que no todos son así, ¿ok? Como lo expuso allí a Timoteo, dice así, dijo Pablo, pero no somos como muchos, ¿sí lo tiene? Pero no somos como muchos, dice Pablo. ¿Qué hacen los muchos? Que medran, dice, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, sí hay verdaderos siervos que no hacen lo que hacen aquellos. Bueno, Micaía llegó a la conclusión, terminamos ahí, de que sin importar su religión falsa, Dios lo estaría bendiciendo. Qué terrible es pensar que podemos rebajar a Dios a ser como nosotros, ¿no? Es lo que está diciendo eso, ¿no? Dios, Dios es como yo, ¿verdad? Así como yo hago lo que yo quiero, creo que Dios también está obligado a bendecirme. Mira, ¿cómo podemos pensar que Dios va a bendecir a alguien cuando tú sabes que estás haciéndolo mal? No puedes decir eso. Y usted yo lo he escuchado, y yo creo que usted también lo ha escuchado, ¿no? Alguien que está haciendo lo incorrecto y luego dice, pero Dios, pues, si tú supieras cómo Dios me ha bendecido, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, yo he enseñado sobre esto, ¿se acuerdan? Sí, Dios puede hacer su obra aún en nuestras rebeldías, pero a Sansón le costó la vida. ¿Se me entienden? Dios quiere hacer la obra, pero en nuestras obediencias, ¿sí? Ya ves, hice lo malo, pero ya ves cómo salió una bendición, dice, como diciendo, ¿ven cómo sí se puede? No, eso es incorrecto, ¿ok? No, no puede ser así. Dios no es malvado como nosotros, ¿ok? Dios no es un Dios, que hace como nosotros, ¿no? No, Dios es un Dios santo, es un Dios que siempre hace lo que es correcto y sobre todo nosotros no podemos comprar a Dios, no podemos hacerlo. Así es que meditemos, no sea que nosotros también llevemos un Micaías dentro, ¿no? Meditemos, no sea que usted y yo llevemos un levita dentro, es decir, que estemos actuando así. Piénsalo, aquí lo importante es esto, analizar, ¿seré yo acaso como Micaías? ¿Seré acaso yo como aquel levita? O en el caso de las mujeres, ¿eh? ¿Seré acaso yo como la mamá de Micaía? Ahora, la historia no se ha terminado, ¿ok? O sea, lo más terrible está por venir. O sea, eso que está mal va a terminar en tragedia. ¿Sí se me entiende? ¿Por qué? Porque lo que mal comienza, dice un dicho, aunque tú insistas que Dios te va a bendecir, no, a menos que vengas a un arrepentimiento. Qué bueno es Dios, ¿no? Dios quiere, si algo está mal, es tan sencillo. Dios dice que nos arrepintamos, que vengamos a Él, que Él es paciente, Él es misericordioso, nos puede perdonar, ¿ok? Y que las cosas se compongan. Pero si no lo hacemos, entonces tendremos que enfrentar la justicia de Dios. Y Dios no quiere eso. Pero estas cosas pasan porque el pueblo andaba como si Dios no existiera, ¿no? Vamos a orar y dar gracias al Señor que nos ayude. Vamos a dar gracias, haciendo una oración.
Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Gracias por la reunión de esta tarde, Señor. Por favor, ayúdanos a que podamos aprender de la historia, que no estemos destinados a repetir los mismos errores, Señor, que son en el pasado. Padre, te necesitamos, nosotros también estamos expuestos. Por favor, ayúdanos a que te podamos conocer mejor por las Escrituras y después de conocerte, que queramos hacer también tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Damos por terminado. Quiero pedirles un favor solamente, hermanos, si alguno de ustedes tiene fotografías, tiene fotos, tal vez en teléfono, de nuestro hermano ya fallecido, nuestro hermano Infante. Si nos las puede compartir, se las puede mandar a mi esposa, si usted tiene el teléfono, o a Denise, o si alguien tiene a David, o si alguien tiene mi teléfono.